En el último ayuno que tuvimos recibimos prédicas bastante directas y fuertes relacionadas a lo que es ser un discípulo, ¿cierto? Y aquí los domingos también hemos hablado mucho sobre eso. Y creo que es algo que Dios tiene en su corazón, porque quiere despertarnos a nosotros hacia una nueva etapa en la cual nosotros ya dejemos de ese primer nivel que es ser creyente y pasemos a ser discípulos. Porque no es lo mismo, si alguien se lo preguntaba, no es lo mismo ser un creyente que ser un discípulo. ¿Y por qué no es lo mismo? Vamos a ir viendo algunos versículos que nos van a ir dando la pauta de por qué, cuál es la diferencia entre un discípulo y un creyente y por qué es tan importante fijar una meta en yo quiero ser un discípulo. Vamos a partir leyendo Mateo 28, 19, que claramente es uno de los versículos más famosos, ¿cierto? Mateo 28, 19, que es la gran comisión. Cuando Jesús resucita y luego vuelve a ascender a los cielos, le da una misión a sus discípulos. Y les da esta clara indicación. Voy a leer solo la primera parte. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando Jesús nos da esta orden, no nos dijo, vayan y hagan otros creyentes, o hagan simpatizantes, traigan adeptos. No, les dijo, hagan discípulos. Les dio una orden muy específica, hagan discípulos. Entonces podemos ver que era un anhelo en el corazón de Jesús que nosotros hiciéramos otros discípulos. ¿Y por qué Jesús nos pide que hagamos discípulos y no creyentes? Y vamos a hablar un poco de qué es ser un creyente. Ser un creyente habla de una actividad que está relacionada mayormente con el pensamiento, con la mente. O sea, un creyente se abraza a ciertas verdades, tiene ciertas ideas, tiene ciertos pensamientos, pero están solo aquí, en la mente, en el plano intelectual. O sea, el que dice yo creo en esto, yo creo que la Tierra es redonda, yo creo que existe, ¿cierto?, la gravedad, yo creo en Dios, están aquí en mi mente, en mis ideas. En lo teórico, como dicen, bien. Pero un discípulo, por el contrario, es la persona que, por definición, camina al lado de un maestro. Y ahí vemos una diferencia. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una creencia teórica simplemente, sino que estamos hablando de una acción, de caminar al lado de alguien, de caminar siguiendo a alguien, a un líder. Y eso es lo que quería Jesús. Jesús no quería que simplemente creyeran las palabras que él estaba diciendo, porque hubieron muchos que creyeron. Cuando Jesús predicó, dice que había multitudes de 5,000 personas o más que iban y creían. Pero nunca lo siguieron, nunca decidieron caminar al lado siguiendo a Jesús. De hecho, lo podemos ver cuando él cuenta la parábola, ¿cierto?, del sembrador. Dice que cuando echaba la semilla, la mayoría de las semillas que cayeron en la piedra, en los espinos, creían primeramente. Pero luego, ¿qué pasaba? Que por A, B o C motivo no tomaban la decisión de seguir al maestro. Entonces su creencia o su fe quedaba ahí nomás. Entonces, ¿qué marca la diferencia? El discípulo camina siguiendo al maestro. O sea, hay una acción, hay práctica, no es solo teoría, no es solo creencia, no es solo intelecto. O sea, salimos de acá de la mente simplemente. Entonces entendemos que el llamado que Jesús nos hace es a caminar con Él y que hagamos práctica sus enseñanzas. Esto es importante, hacer práctica las enseñanzas de Jesús. No que simplemente abracemos ciertas verdades. Porque claro, todos podemos decir, es bueno, Jesús fue un buen hombre, o podemos decir lo que dijo Jesús era bueno, ¿cierto? Que hay más de un versículo en la Biblia que habla acerca de ayudar al prójimo, ¿cierto? Súper bueno. Pero si no lo hago práctico, si digo es bueno ayudar al prójimo, pero nunca le extiendo mi mano al prójimo, no hay mucha coherencia, ¿no es así? Entonces Dios nos llama a una vida de discipulado, no a una vida de creer. Y esto, tengamos ojo, porque a veces como que nos puede sonar raro. Dios no nos llama a una vida de creer, sino a una vida de discipulado, a una vida de práctica, que obviamente requiere creer, pero no que nos quedemos simplemente en esa primera fase. Creer es tan solo el nivel 1 de muchos que hay que atravesar. Porque ser solo creyente significa que tenemos a Jesús en el pensamiento, pero que no ha tocado nuestros corazones. O sea, si yo me considero, o a lo mejor no me considero, pero si yo estoy siendo un creyente, quiere decir que tienes a Jesús en la cabeza, pero no en tu corazón.
no ha llegado a tocar tu corazón aún. Y por ende, es importante entender que si Jesús no sale de tu mente y no toca tu corazón, no se van a producir cambios en tu vida. Conozco tantos creyentes que viven preguntándose ¿por qué? ¿Por qué no puedo vencer a mi adicción a la droga, mi adicción a la pornografía, mi adicción al alcohol? ¿O no puedo cambiar mi carácter? Tengo un carácter tan terrible, soy tan, no sé, tan inconstante o soy tan iracundo. La respuesta es sencilla. ¿Por qué no hay cambio? Porque simplemente eres un creyente y no has dejado que Jesús salga de tu mente y toque tu corazón. Dice, solo transformándonos en discípulos podremos generar cambios. Solo los discípulos aprenden a vivir de otra manera, a caminar y ser como el maestro. Porque son los discípulos los que conocen al maestro. Un creyente, como dijimos, tiene la teoría, pero no ha caminado a la par del maestro. Sabe cómo, por ejemplo, yo sé más o menos cómo funciona un auto por el sistema, pero si yo quisiera ser mecánico y no entro a saber mover las piezas, no sé nada en el fondo. Tengo la teoría aquí en la mente, ¿cierto? Pero si no voy a la práctica, no me ensucio las manos con grasa y me meto al motor a ver realmente cómo funciona, ahí es cuando realmente sé, ¿cierto? Yo podría decir en mi mente, no, es que al auto se le echa benzina, ¿cierto? Le echo a andar la llavecita, paso un par de cambios, voy moviendo el volante y listo. No lo sé todo, porque hay algo más profundo dentro del auto, que está dentro del motor, ¿cierto? Dentro de tuercas, y que hay que ensuciarse las manos y hay que meterse ahí adentro para realmente conocer cómo es el funcionamiento. Y así pasa con todo. Podemos creer que conocemos cosas de manera superficial, pero no hemos profundizado. Y con Jesús no pasa lo mismo. Como que nos conformamos simplemente con sí, es que Dios, el Hijo de Dios, Jesús, Él me ama, Él murió por mí y listo. Pero no hemos profundizado más allá en el propósito que Dios tiene con nosotros, que Jesús tiene con nosotros, que es en el fondo que seamos igual a Él, que caminemos como Él. Por eso Jesús quería discípulos, porque un simpatizante sí, puede creer igual que tú, podemos tener ciertos puntos de encuentro con un simpatizante, con alguien, simpatizamos en algo, ¿cierto? Pero cuando van pasando los momentos y los procesos, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que nos separan. Pero el discípulo se impregna de tal manera del maestro que va caminando al lado de él y mi maestro pisó acá, yo piso acá. Mi maestro caminó en esta dirección, yo camino para allá. Y lo va siguiendo. No va seleccionando ciertas cosas en el camino, esto sí, esto no. El discípulo sigue al maestro. Entonces ese es el llamado que Dios nos hace. Y ese es el llamado que transforma nuestras vidas. Vuelvo y repito, tú quieres transformar algo en tu vida. Hay algo que aún no cambia, necesitas ser un discípulo. Es porque necesitas ser un discípulo. Si aún estás luchando con algo internamente, es porque tal vez estás muy en la teoría con Jesús, pero muy poco en el corazón y en la práctica, en lo real. Y hay muchos ejemplos en la relación de un discípulo con Jesús que nos podrían hablar de la diferencia que hay entre la profundidad de la relación que tenían los discípulos. Cuando vemos la historia de los evangelios, vemos que los discípulos comían con Jesús, iban a todos lados con Jesús, estaban con ellos, y eso era lo que marcó la diferencia, que conocían al maestro, que estaban ahí, lo veían en cada momento del día y estaban atentos a escuchar lo que él decía. Las demás personas, las multitudes, simplemente estaban en determinado momento y luego se iban y volvían con su vida. Entonces hay una diferencia entre ser discípulo y ser creyente. La religión es una muestra de un evangelio que solo genera creyentes. Cuando hablamos de la religión, ¿cierto? De los religiosos, es porque hay personas que simplemente tienen a Jesús aquí en sus mentes, o tienen la Biblia simplemente aquí en sus mentes, pero no ha transformado sus corazones. Porque la religión nos habla de muchas cosas, ¿cierto? Nos habla de la teoría siempre, pero nunca lo lleva a la práctica. Y aquí nace esa famosa frase, ¿cierto? Que cuando hablan del padre Gatica, que predica y no practica, ¿cierto? Esos son los creyentes, los que creen, que dicen, con la boca dicen muchas cosas, pero no lo practican. ¿Por qué? Porque Jesús simplemente está en su discurso y en su mente, pero no está en su diario vivir, no está en sus acciones.
no está en el trato que tienes con tu hermano, en el trato que tienes con tu compañero de trabajo, no está en el trato que tienes hacia tus padres, hacia tu pareja. Ahí desaparece. Simplemente está en el discurso y en mi mente. Entonces, qué terrible es cuando nos terminamos transformando en estos padres gatica, que simplemente tenemos el conocimiento y hablamos y le podemos hablar mucho a otras personas, pero cuando nos toca actuar de determinada manera, cuando nos toca ser como Jesús, ante un conflicto, ante una adversidad, como que nos olvidamos de todo lo que dijimos con nuestra boca o de lo que creíamos que pensábamos. Eso es lo que pasa cuando simplemente nos quedamos en el primer nivel, cuando solamente somos creyentes, cuando simplemente tenemos a Jesús en el intelecto. Porque todos partimos siendo creyentes. Lo primero que hacemos es creer, ¿cierto? Dice que si tú crees y confiesas con tu boca que Jesús es tu Salvador, ahí eres salvo, ¿cierto? Ahí empezamos. Todos hicimos nuestra oración en un primer momento, ¿cierto? Nos dijeron, ¿tú crees en Jesús? Tú dijiste, sí, yo creo. Repite esta oración conmigo. Y hicimos esa oración, ¿cierto? Ahí partimos. Partió la carrera. Pero el siguiente nivel al que Jesús nos llama es a ser discípulos. Ser un creyente es simplemente almacenar ideas. Almacenar ideas en la mente. Es como aquel hombre que tiene una bodega llena de herramientas, materiales de construcción, pero nunca los utiliza. O como aquella persona que compra ropa y llena su armario, pero nunca la ocupa. O como aquel niño que tiene lleno de juguetes, tiene muchos juguetes y nunca ocupa todos sus juguetes. O una persona que compra muchos libros y nunca los lee. Es ilógico, ¿cierto? Es ilógico tener tanto de algo, pero no ocuparlo, ¿cierto? Y a veces nos pasa lo mismo a los cristianos, que almacenamos, leemos la Biblia, y la leemos y recibimos, venimos acá cada domingo, recibimos palabras y la almacenamos en nuestra mente, pero ¿cuándo la ponemos en práctica? Es igualmente de ilógico que tener una bodega llena de dinero, pero nunca ocuparlo, y pasar hambre y pasar pobreza, porque tengo ahí mi dinero guardadito, pero no lo ocupo. Es ilógico, ¿cierto? Sería ilógico. Lo mismo nos pasa cuando estamos tan llenos de palabras, pero nunca la ponemos en práctica. Eso pasa cuando simplemente somos creyentes, cuando no somos discípulos, cuando no ponemos en práctica todo lo que hemos recibido, lo que se nos ha enseñado, lo que Dios ha hablado en nuestros corazones. Porque creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo a morir por nuestros pecados, y creer todo lo que Él dijo mientras anduvo aquí en la tierra, todo eso es válido solamente cuando yo lo hago práctico. Porque si simplemente lo mantengo en mi mente, finalmente no lo hago realidad en mi vida. Hay un problema en mi vida si yo no lo vivo, si no vivo lo que Jesús dijo, si no vivo cada una de sus palabras que están aquí en este libro. Cuando Él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no vivo eso, si Jesús dijo, ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente. Si yo no vivo eso, carece de sentido. Carece de sentido. Al igual como cuando le expresamos nuestro amor a otra persona, si lo hacemos simplemente con nuestras palabras, pero nuestras acciones determinan lo contrario, carece de sentido, ¿cierto? Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es importante, pero si yo no lo llevo a la práctica en mi vida, va a ser muy difícil que podamos llegar a ser discípulos. El Evangelio debe ser vivido como lo hacía Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús, podemos leer la palabra, podemos ver que siempre estaba orando. Oraba constantemente. ¿Qué más hacía? Estudiaba las Escrituras. Él citaba las Escrituras de memoria. Se las sabía. ¿Qué dice más? Que ayunaba. En varias veces encontramos que Jesús estaba ayunando. ¿Qué otra cosa hacía? Perdonaba. Jesús perdonaba a otras personas. Incitaba a los demás a perdonar. Tenía misericordia. Podemos verlo constantemente. Cuando veía personas en necesidad, Él tenía misericordias. Se acercaba a esas personas que estaban pidiendo limosna en la calle, que estaban enfermas. Iba para allá. Era radical también Jesús. Era paciente. Tenía mucha paciencia. Se preocupaba de los demás. Amaba profundamente a las personas, entre otras muchas cosas. Ahora nosotros revisamos esta lista de estas cosas. ¿Cuáles hago
y cuáles no hago? Estoy orando constantemente, estudiando la palabra, perdonando a las personas que me ofenden, teniendo misericordia, siendo paciente, amando a las personas. Me había faltado otra, no discriminaba. Jesús no discriminaba. Jesús era capaz de sentarse con un cobrador de impuestos y al segundo siguiente orar por una prostituta. No discriminaba. Y muchas veces tomamos esta lista y la comparamos con la nuestra y nos damos cuenta que simplemente somos creyentes en la teoría, pero no hacemos ninguna de las cosas que hacía el maestro. Por lo tanto, no somos ¿Cuánto nos falta quizás para empezar a tachar esta lista y decir, esto yo lo hago, esto yo lo hago? En los meses pasados estuvimos con los jóvenes leyendo un libro que nos hacía varios desafíos. Y uno de los desafíos que tuvimos una semana era hacer práctica nuestra fe. Y durante esa semana tuvimos que, regalar algo valioso que era de nosotros. Tuvimos que nos daban varias opciones y nos tocaba actuar con misericordia. Y el libro te daba una serie de ideas que tú podías realizar, de actividades que podías realizar. Y yo sentí en mi corazón que quería ir a regalarle algo a alguien en situación de calle. Yo tenía una parca que era para la nieve y dije, el Señor me dijo, regala esa parca. Y fui a comprar unas cositas para tomar desayuno y hace un tiempo atrás yo ya le había predicado a una persona en situación de calle acá en calle Prat y fui temprano en la mañana a buscarlo y no lo encontraba. Y mientras buscaba a esta persona que yo ya había visto, me encontré a otro joven. Y cuando yo había pasado, de hecho, yo le había hecho un poco el quite, porque estaba fumando pasta base. Y como que en mi mente dije, uy, está este. Y no está la persona que yo quería encontrar. Y empecé a dar vueltas, hasta que para encontrar a esta persona. Y como que el Señor me empezó a hablar. Me dijo, yo creo que se la regala a esa persona que viste. Y me dio otra vuelta por ahí en el mismo lugar. Y él se paró, empezó a caminar, empezó a escupir al suelo. Estaba como con una actitud bien agresiva porque había fumado pasta base recién. Y yo como, ya me voy a dar otra vuelta. No quería, dije, no se la quiero regalar a él. Yo ya tenía una persona a la que quería. Y a la tercera vuelta que estaba dando ya alrededor del líder, el Señor me dice, regálasela a él. Y lo veo con una bolsita, él estaba vendiendo chips de WOM, chips de celular, a la gente se le acercaba y la gente se alejaba porque obviamente él estaba bien harapiento, sucio. Y la gente se alejaba de él y dije, ya bueno, Señor, tú me dijiste, me voy a acercar, tú me vas a respaldar. Porque si este me quiere dar, después voy a tener que responderle. O salgo corriendo. Y me acerco y le dije, y él me acerco y le digo, hermanito, ¿te puedo hacer una consulta? Y me queda mirando y me dice, sí. Y yo le pregunté primero por la otra persona que yo conocía, como para entrar en confianza. Y me dijo, sí, lo ubico, pero hace rato que no lo veo, me dijo. Y le dije, mira, sabes que yo lo estaba buscando para regalarle unas cosas, pero Dios me dijo que te las tengo que regalar a ti. Y llevaba la parca en la mano y le dije, mira, esta parca para estos días de lluvia. Y también traje unas cositas para que tomemos desayuno, le dije. Y en ese momento que yo le digo eso, a él se le quiebran los ojos en llanto. Entonces, a mí también me dieron ganas de llorar en ese momento porque yo, en mi mirada, lo discriminé. Dije, no, a esta persona no. Pero Dios quería que tuviéramos un encuentro ese día. Entonces yo lo abracé y le dije, ¿puedo orar por ti? Y me dijo, sí. Le pregunté su nombre, se llamaba Fabián. Y oré por él. Nos sentamos a un lado de la calle, saqué unos pancitos, hice unos pancitos con queso. Y empezamos ahí a conversar. Le pregunté de su vida, qué había pasado con su vida. Me contó un poco su historia. Y yo le empecé a hablar de Jesús, de que Jesús tenía el poder para restaurar su vida. Y él me comentó que él había ido a la iglesia durante toda su infancia, su juventud. Había incluso predicado en la iglesia, me contaba. Le regalé un Nuevo Testamento igual que tenía. Leímos un versículo, opinamos acerca al respecto. Y le dije que buscara obviamente Dios y que buscara ayuda.
La cosa es que ahí tuvimos un buen momento juntos. Ahí cada vez que puedo pasar y por plata trato de ver si lo encuentro. Yo le dije que ojalá tratara de ir a un centro de rehabilitación. Le dejé algunas recomendaciones de centros que yo conocía. Y espero que haya podido pasar. Pero a lo que quiero ir con esta historia es que estas acciones que el libro nos envió a hacer a todos los jóvenes, cada uno nos tocó hacer distintas cosas, eran un poco en pos de que pusiéramos en práctica nuestra fe. La Dani nos contaba un testimonio también de que se encontró con otra persona en situación de calle y nos hablaba de que qué difícil a veces es que en la vida no vamos caminando por la calle con una sonrisa hacia las personas, o a veces tenemos como somos tan esquivos con la gente que está en necesidad. Y eso me lleva a pensar en esto. ¿Soy capaz de poner en práctica mi fe? ¿Estoy caminando como lo hacía Jesús? ¿O camino por la calle con mis propios prejuicios, con mis propias inseguridades, con mis propias ideas, mirando con desdén a las personas que realmente debería mirar con amor? Hay mucho en lo que debemos reflexionar acerca de nuestro actuar, de nuestro diario vivir. También con la Bárbara conversábamos también. La Bárbara ha tenido, algunos ya sabrán, algunos problemas en el trabajo. Y nosotros de repente conversando en qué haríamos, qué hacemos. Como que igual a mí me entra toda la rabia de mi hombre protector y como que digo, renuncia o no sé, como que me demanda. Pero de repente como que mientras estoy en eso, Dios me habla y me dice, no, nosotros somos distintos. Nosotros somos de poner la otra mejilla. Nosotros somos de amar. Nosotros somos de dar el ejemplo. Entonces, muchas veces actuamos al contrario de lo que creemos. Y eso es lo que no hace un discípulo. El discípulo actúa conforme a cómo actúa el maestro, que supuestamente es lo que creemos. Amén. Entonces, revisemos nuestra manera de vivir. La invitación es esa. ¿Soy un creyente o soy un discípulo? ¿Yo vivo de la misma manera de la que lo hacía Jesús? ¿O al menos lo estoy intentando? Porque eso es lo otro. Obviamente es difícil ser como Jesús. Si Jesús era es el top del top. Pero siquiera lo estoy intentando. Esa es la pregunta. ¿Aspiro a vivir de esa manera? ¿O me conformé con mi vida de creyente, llenando mi mente de conocimiento y mi boca de palabras bonitas, pero cero acción? Esa es la pregunta que debes hacerte hoy. Si tu respuesta es sí, lo primero que debemos hacer es dejar nuestras cargas. Cuando Jesús te invita a ser discípulo, necesita que dejes tu carga. ¿Cuál es tu carga? Tu obsesión con algo, tu obsesión con el trabajo. Cuando Jesús llamó a Pedro, ¿cierto? Y a su hermano a ser discípulos, ¿qué les dijo? Vengan y síganme y yo les enseñaré a pescar personas. Y enseguida, ¿qué hicieron? Dejaron sus redes y les siguieron. Aquí hay una muestra, y con esto no quiero decir que todos tenemos que ir a renunciar a nuestro trabajo, sino que habla un poco del enfoque y del corazón. Porque hoy en día vivimos en una sociedad que está esclava de muchas cosas. Entre ellas, el trabajo. Entre ellas, el dinero. Entre ellas, la aprobación. Entre ellas, muchas cosas. Pero ¿qué nos dijo cuando Jesús nos dejó este ejemplo de hombres que dejaron su trabajo, su sustento, su vida de pescadores, sus redes las dejaron con tal de seguir al maestro? Nos está dando un ejemplo de que nuestro corazón debe estar fijado en el maestro. Si tú quieres ser discípulo, tu corazón tiene que estar ahí. Independiente de que tengo mucho trabajo, o quiero lograr ciertos objetivos, tienes que dejar esa carga. Si realmente quieres ser un discípulo, tienes que dejar esa carga. Quizás nuestra obsesión puede estar con el amor al dinero. Y también hay un ejemplo en la Biblia cuando nos habla del joven rico. Cuando el joven rico se acerca a Jesús, le pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, ¿respetan los mandamientos? Y el joven rico dijo, sí, yo me sé la ley, me sé completita desde chico. Pero Jesús le hace la siguiente pregunta. Entonces, vende todo lo que tienes y sígueme. Entonces ahí el joven rico descubrió que él solo era un creyente. Porque él tenía conocimiento de la palabra, de la ley,
pero cuando le hizo el llamado a dejar su carga, no fue capaz. No fue capaz. No fue capaz de dejar su amor al dinero al lado con tal de seguir al maestro. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Quizás nosotros lidiamos con el temor, como le ocurría a Gedeón. Sabemos que Gedeón era el menor de sus hermanos, no era un líder guerrero, y Dios lo llamó a liderar al ejército, y él tenía temor. Mas sin embargo, él dejó su carga, el miedo, y confió en Dios, que Dios haría. Y así con cada personaje de la Biblia pasa, cuando Dios los llama, les pide, algo tienen que dejar de lado. Sí o sí algo tienen que dejar de lado. Algo hay que sacrificar, hay una carga que dejar en manos de Dios. Porque eso es lo otro. Cuando dejamos nuestras cargas, no las dejamos a la deriva, se las estamos dejando a Dios. Y están más seguras en las manos de Dios que en las manos de nosotros. Porque está comprobadísimo que no podemos soportar cargas. Que el ser humano con una carga muy pesada cae en depresión. Llegan los intentos de suicidio, llegan los colapsos emocionales, las crisis de ansiedad, las crisis de pánico. El hombre con cargas no funciona bien. Por eso Jesús le hace el llamado: vengan a mí los cansados y cargados, yo los haré descansar. Ese es el llamado que hace Jesús. No importa cuáles sean tus cargas, yo te invito a que las identifiques y puedas dejarlas en la cruz. Dios tomará tus cargas y se las llevará. Y Él te la suplirá. Eso es lo que debemos entender. Si tú quieres ser un discípulo, debes dejar tus cargas. Debes dejar esas cargas. Debes dejar también quizás aquella coraza que te está defendiendo, que está protegiendo tu corazón. Porque una cosa son las cargas, ¿cierto? Y otras son las corazas que nosotros mismos nos hemos puesto. Porque quizás alguien nos ha dañado en nuestro corazón. Quizás hemos sufrido en la infancia, hemos sufrido decepciones y hemos puesto corazas, armaduras. Eso también debemos quitarlo para poder caminar con el Maestro, porque para caminar al lado de Jesús hay que caminar liviano, hay que caminar ligero. Cuando Jesús envió a los discípulos de dos en dos, les dijo: váyanse con lo puesto, no se lleven ni ropa de cambio, no lleven ni una mochila, váyanse ahí. Porque Él sabía que para seguir a Jesús hay que caminar ligero. ¿Y qué pasa? Que nosotros por la vida caminamos cargando unas tremendas mochilas. Y vamos también con la armadura para que no nos pase nada, porque no queremos que nos pase nada. No queremos sufrir nada. Entonces vamos con la armadura, con la coraza, más la mochila. Así es imposible seguir a Jesús. Si tú quieres seguir al Maestro, debes quitarte la mochila y debes sacarte la armadura. Y caminar ligero, lo más ligero posible, para seguir los pasos del Maestro. Para terminar, quiero contarles algo de que Jesús habló a mi corazón. El martes pasado estábamos en la oración con mi papá, aquí como a las 6:30 de la mañana. Y estaba orando y oraba al Señor. Estábamos justamente orando por este tema de que queremos ser discípulos. Y de que queremos que Eclesia sea una iglesia de discípulos. No de creyentes. Que acá no haya ningún padre gatica. Sino que todos sean discípulos. Entonces estábamos orando en la mañana. Y yo le decía: Señor, toca mi corazón, toca el corazón de mi hermano, para que todos seamos discípulos y para que empiece un avivamiento en esta iglesia. Yo creo que todos en algún momento hemos orado por un avivamiento, ¿cierto? Y el Señor me dice: el avivamiento ya comenzó, me dijo. Comenzó en la cruz. Yo estoy esperando que ustedes se unan nomás. Entonces a mí me chocó eso, porque siempre nuestra oración es: Señor, queremos un avivamiento, que venga tu avivamiento. Y esto como que fue desafiante de cierta parte, sentir que Dios me diga: el avivamiento ya comenzó. Cuando Jesús murió en la cruz empezó el mayor avivamiento. Lo que pasa es que nosotros no queremos ser parte. Lo que pasa es que nosotros nos restamos. Porque cuando dicen hay reunión de oración, le hacemos el quite. Porque cuando dicen hay ayuno, le hacemos el quite. Porque cuando dicen hay reunión de hombres, también le hacemos el quite. Reunión de mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no quiero ser parte del avivamiento al fin y al cabo. En mi mente, en mi creencia, quiero el avivamiento. Pero en mi práctica no. Y eso es porque no hemos tomado la mentalidad de un discípulo que predica y practica, que cree y hace, sino que hemos tenido todo aquí, en la mente. El avivamiento ya comenzó, hermano. Ahora la cosa, ¿vamos a ser parte del avivamiento? Esa es la pregunta. ¿Quieres ser parte del avivamiento?
Porque si quieres ser parte, entonces hay que empezar a actuar en consecuencia. El Señor está esperando que tú te unas al avivamiento. Todos hemos dicho y pensado que nos gustaría vivir un avivamiento. Y cuando en realidad el avivamiento empezó hace más de 2000 años. Lleva mucha gente que se ha levantado en muchos lugares del mundo, en distintos países. Gente se levanta. Grandes iglesias en lugares donde hay persecución. El avivamiento ya comenzó. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos fuera. Estamos nuestra mente está en otro lado. Y nosotros quizás nos engañamos nosotros mismos pensando, ¿cuándo vendrá el avivamiento? Cuando es simplemente cuando yo me integro al avivamiento. Es cosa de ver lo que nos contaban los chiquillos allá en Temuco, en la iglesia, cómo están viendo milagros, ayunando los hermanos, orando. Ellos están haciendo algo. ¿Cuándo vamos a nosotros también sumarnos cada día más? Cada día más. Y aquí estamos empezando también. Por algo hay gente que está levantándose en la mañana a orar, las mujeres, los hombres también. Pero ¿cuándo vamos a ir más, a más, a más? Dios está esperando que seas constante en tu lectura de la palabra, en que seas constante en tu oración. Está esperando que te comprometas con tu discipulado. Está esperando a que tengas hambre de Él. Un hambre de lo espiritual. Que te hagan tener unas ganas de estar aquí en la casa de Dios. Que no quieras perderte ningún ayuno. Que no quieras perderte un día miércoles de edificación, una reunión de hombres, una reunión de mujeres, que no quieras perderte eso. Está esperando que sientas la necesidad de hablarle a otros de Jesús. Porque muchas veces esa necesidad no la tenemos. Está esperando que tú te dispongas a servir. Está esperando que tú te dispongas para estar en su presencia. El avivamiento está. ¿Y tú estás en el avivamiento? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que quiero dejarles hoy día. ¿Somos discípulos o somos creyentes? Ahora yo creo que cada quien sabe dentro de su corazón. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Quizás yo podría venir aquí y tratar de engañarlos a ustedes y tal vez los conseguiría. Pero a mí mismo no me puedo engañar. Y menos a Dios, porque Dios conoce mi corazón. Entonces yo sé que a mí me falta mucho para ser un buen discípulo, pero quiero intentarlo. No me voy a engañar diciendo que ya lo logré o que lo intenté y ahora me rindo. No, estoy en la lucha y sé que voy a estar en la lucha hasta el final. Y cada uno de nosotros, el miércoles pasado lo conversábamos con el Mauricio, estábamos en el discipulado y conversábamos acerca del Espíritu Santo. Que es el Espíritu Santo el que nos capacita. Es Él el que nos capacita para ser buenos discípulos, para resistir el pecado, para dar testimonio a otros. Porque a veces, claro, no hacemos ninguna de las cosas que leímos delante, ¿cierto? Como orar, testificar. ¿Por qué? Porque nos falta tanto de Él. Nos falta tanto del Espíritu. Pero dice que es el Espíritu el que nos capacita, el que nos da el poder que Jesús prometió para nosotros. Así que en esta hora, hermano, quiero que podamos tomarnos un tiempo para reflexionar cada uno en lo personal. ¿Soy creyente o soy discípulo? Y si soy creyente, ¿quiero llegar a ser discípulo? ¿O me da lo mismo? Porque puede que te dé exactamente lo mismo. Y lo puedo llegar a entender porque en su momento a mí me dio exactamente lo mismo también. Pero lo importante, hermano, es que seamos sinceros. Porque los hipócritas al Señor le cargan. Le cargan. A Jesús le cargaban los hipócritas. Por eso era tan directo con los fariseos. Y yo creo que muchas veces es mucho mejor ser sincero y decir: Señor, estoy frío, estoy apático, me falta. Reconocer. Que decir: no, yo estoy bien. Pero por dentro no podemos engañar a Dios. Y no nos podemos engañar a nosotros mismos. Así que tómate este momento para reflexionar ahí con tus ojos cerrados